nos abra el corazón y nos abra la mente para esta predicación que vamos a escuchar del hermano Héctor, para que todos nosotros podamos poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. No es escuchar al predicador y decirte que está muy bueno, y lo que está muy bueno sí, porque todas las palabras suyas son muy buenas, pero lo que tenemos es que ponerle en práctica lo que el hermano nos va a traer a nosotros esta noche. Yo sé que va a ser una cosa que nos va a ayudar a todos nosotros, porque esto es un viernes que es de bendición. Todos los días son de bendiciones y todas las horas son de bendiciones, pero estos viernes, esta hora, es una cosa que pastor me palpita bastante, porque yo sé de que me va a llenar con tu palabra. Y no es solamente que me va a llenar con tu palabra, sino que también la voy a poner en práctica. Y quisiera de que todos nosotros lo podamos hacer así, con este corazón abierto y una mente abierta, para así nosotros poderlo glorificar a usted. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Usted tiene la palabra, hermanito. Pues primero que nada agradezco a Dios, hermano Jesús, y a todos los que están conectados, el privilegio, la bendición de poder compartir un mensaje más de la Sagrada Escritura, esperando que todo esto suba con olor fragante a Dios, y sobre todo que sea para honra y gloria de Él, pero también para edificación de los que le escuchamos. Génesis capítulo 18, versículo 13 y 14, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. En la Nueva Traducción Viviente, solamente voy a leer, dice: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Y en la traducción Lenguaje Actual dice: ¿hay algo que yo no pueda hacer? Y bueno, hasta cierto punto uno puede entender la risa de Sara, sobre todo desde la perspectiva humana. Hay que recordar que han pasado casi más de 20 años desde la promesa original del Señor, y esperar más en todo este tiempo la promesa de Dios es un tanto más difícil, porque ahora ambos son de edad avanzada, y no solamente eso, sino que además Sara ha sido estéril toda su vida, y ahora adicional le ha cesado la costumbre de las mujeres. Desde la perspectiva humana, puede esto ser difícil, puede esto resultar imposible, pero desde la perspectiva de Dios, todo es posible. Allá en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 25 al 27, dice la palabra de Dios: Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esto es la conclusión del encuentro de aquel joven rico con nuestro Señor Jesucristo. El joven rico argumentaba que, según el cuestionamiento del maestro, él había cumplido con todos los mandatos de la ley. Pero cuando Jesús habla en síntesis de sembrar en lo material para cosechar en lo espiritual y de esa manera seguir a Jesús, bueno, conocemos la historia. El joven volvió atrás, pero esto también da pie a la incredulidad de los discípulos en cuanto a quién puede ser salvo. La cuestión en ambos pasajes, pero también en otras cosas de nuestra vida, nos lleva a preguntarnos: ¿por qué nos es tan difícil aceptar que lo imposible en la vida humana
puede hacerse realidad con la soberanía, con el poder de Dios. Y tal vez por lo menos dos aspectos importantes que pueden finalmente ser obstáculo a esto, es lo que dice o lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Transformar nuestro entendimiento, dejar de imitar las costumbres y conductas de este mundo y finalmente comprobar que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entre otras cosas, nos puede ayudar a quitar esos obstáculos que tenemos para ver que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Pero también, y esto es algo que durante el tiempo que un servidor lleva en el ministerio, algo que he notado, mucha gente piensa que el cristianismo es aburrido, que no hay diversión, que no hay alegría. Piensan en esa forma, pero cuando uno ve la conclusión del versículo Dios, que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, uno puede decir qué más es lo que necesitamos. Pero también hay otra cuestión al respecto, y es lo que también el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si nosotros fijamos nuestra vista en las cosas de esta vida, entonces viviremos en medio de una incongruencia total y dudaremos siempre de que lo imposible se haga realidad en nuestras vidas. Y basta algunos ejemplos al respecto, ejemplos de la conducta, de las costumbres o de las incongruencias que nosotros encontramos en este mundo. Vivimos en un mundo en que la gente se esconde para tener intimidad prohibida, mientras la violencia, el secuestro y el asesinato se practican a plena luz del día. Pero también vivimos en un mundo donde vibra más fuerte un teléfono que un corazón, y luego que nos quejamos de la falta de misericordia y compasión. Vivimos también en un mundo en el que la comida está repleta de químicos. Esto es de verdad increíble, pero cierto, incongruente. La comida está repleta de químicos, mientras un jabón contiene cereales, miel y vitaminas. Con esto a veces dan ganas de comerse mejor los jabones porque creo que sería más nutritivo. También vivimos en un mundo donde los televisores son más delgados y la gente cada vez más gorda o más obesa. Y bueno, cualquier parecido con mi realidad es pura coincidencia, Vivimos en un mundo donde los teléfonos son más inteligentes que sus propios dueños. ¿Lo podemos creer? Pues así es. Porque para muchos la vida sería imposible sin tener un teléfono celular a la mano. También vivimos en un mundo donde la forma de vestir se valora más que la de pensar. Y por otro lado, y esto sí es para reflexionar y esto sí es para meditar, porque por otro lado, aquellos que nos decimos religiosos espirituales, pensamos y defendemos que con cubrirnos desde el cuello hasta los tobillos lograremos en muchas ocasiones ocultar nuestra desnudez espiritual. Y para ello basta con recordar lo que Pablo escribió en Colosenses capítulo 3 versículo 12, donde entre otras cosas Dios dice: vestíos pues como escogidos de Dios,
santos, amados, llenos de misericordia, llenos de compasión, de templanza, de dominio, etcétera, etcétera. Esa es la vestimenta que alaba y glorifica a Dios. Pero también vivimos en un mundo donde una pizza llega más rápido que la policía. Después de todo, urge satisfacer el hambre. Jesús diría ante esto: trabajen no por la comida que perece, sino por aquella que permanece para vida eterna. Vivimos en un mundo donde un Uber o cualquier otra aplicación llega antes que una ambulancia. Así es que si te encuentras con una urgencia médica, mejor pide un Uber o lo que llegará será el forense. Vivimos en un mundo donde los animales son mejores amigos que las personas y se nos olvida que desde el primer libro de la Biblia, ahí en Génesis capítulo 2, versículo 19, cuando Dios le puso a Adán la tarea de poner animal a cada nombre, dice o acaba concluyendo: entre todos los animales no se halló ayuda idónea. Pero también vivimos en un mundo donde no se intentan solucionar los problemas, esto es drástico, esto es grave, sino convivir con ellos. De alguna manera esto es complacencia, porque a eso se le llama complicidad. ¿Recuerdas la exhortación? ¿Recuerdas la amonestación del apóstol Pablo a los Corintios, ahí en la primera carta, capítulo 5? Estaban permitiendo la inmoralidad sexual sin ningún problema. Pareciera ser que esto no iba a afectar a nada, pero el asunto no es solo convivir con la inmoralidad sexual. ¿Qué tal la apatía? ¿Qué tal la flojera? ¿Qué tal la indiferencia? ¿Y qué tal la irresponsabilidad que paulatinamente se ha ido apoderando de la iglesia del Señor? Pero también vivimos en un mundo donde el funeral o los actos que se realizan en un funeral importan más que el difunto, y donde el festejo de una boda es más importante que el amor. Vivimos en un mundo donde las redes sociales están llenas de fotos felices, muchas con Photoshop, llena de filtros y gente que aparenta una realidad totalmente diferente de la que está pasando en su vida. Vivimos en un mundo en el que se le exige más a un deportista que a un político cuyo trabajo principal es servir, es el servicio. Lo lamentable de esta mentalidad es que estamos convencidos de que ese mundo es el que nos ha tocado vivir. Y algunos dirían: pues ya ni modo, fue el mundo que me tocó. Sobre todo, sin reflexionar sobre el hecho de que cada uno tiene la decisión de vivir en un mundo diferente, donde sobre todas las cosas impere la soberanía, impere el poder e impere la voluntad de Dios. Por tanto, debemos elegir y no tomar lo que el mundo ofrece. Cada uno decide el mundo que quiere vivir. En cada uno está la decisión. Y nosotros, cada uno, tenemos la decisión de cambiar al menos el propio, y como consecuencia el de aquellos que nos rodean. Por eso es una de las muchas causas que en este mundo muchas cosas se vuelven imposibles, olvidando que para Dios lo imposible es posible, y todo de acuerdo a sus tiempos y a sus sazones. Ahora, contraste, veamos algunos ejemplos en la Biblia de cómo Dios hace posible lo imposible. Y déjame plantearlo así. Hay días en que nos sentimos como Pablo. Queremos en alguna forma animar, queremos edificar, queremos ayudar a otros, pero estamos ya sea en una presión física o también en una prisión física o también emocional o espiritual, sobre todo agudizada por esta pandemia que nos ha afectado en las condiciones de salud, de economía y de muchas otras áreas, lo que nos hace a veces
imposible hacerlo. Bueno, déjame decirte, regresando al apóstol Pablo, que varias de las cartas de Pablo fueron escritas desde la cárcel en condiciones de dolor y de sufrimiento, lo que significa Dios haciendo posible lo imposible. Pero también habrá días en que estaremos como Pedro, negando todo y a todos, incluso a nuestro Señor, y algunas ocasiones hasta lloraremos amargamente por nuestras fallas. Pero el Señor levantó a Pedro, y en Pentecostés, aquel día, 3,000 almas se convirtieron. Y no solo eso, a pesar de sus continuos errores, él, junto a Jacobo y Juan, fueron baluartes de la iglesia allá en el primer siglo, fueron columnas de la verdad. Eso es lo que expresó Pablo en el capítulo 2 del libro de Gálatas. Nuevamente, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero también habrá días en que estaremos como Salomón, agobiados por las cargas, agobiados por las responsabilidades, y necesitaremos consejo para tomar decisiones. En el caso de Salomón, por el cargo que ocupaba, podía tener riqueza y placeres, pero él pidió a Dios sabiduría. La respuesta de Dios, tú lo puedes ver en la Escritura, no hubo otro igual en la tierra. Por eso él escribió en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y hay que recordar que el temor a Dios es respeto y reverencia. Cuando nosotros tenemos respeto y reverencia por el poder de Dios, ¿sabes qué? Lo imposible se hará posible. Pero también habrá días en que estaremos como Job, deseando morir y que acabe nuestro dolor y sufrimiento. ¿Y qué hizo Dios? Y esto es un pasaje que pocos de nosotros, mensajeros, instrumentos de Dios, a veces nos cuesta tocar. Pero este pasaje refleja casi o condensa lo que el libro de Job explica. Muchos analizamos el sufrimiento, muchos analizamos la paciencia de Job, muchos analizamos el contentamiento de Job, pero mira lo que el mismo Job escribe, capítulo 42, versículos 2 al 6. Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Y creo que vale la pena meditar, sobre todo aquellos que tenemos problemas serios de la salud. Un servidor, ya lo he expresado en otros videos, tengo problemas con mis ojos, por eso normalmente siempre uso micas. No quise usarlas ahorita porque yo sé que Dios me va a ayudar a permanecer, porque la luz de los celulares, de la tablet me lastima. Pero yo sé que Dios está conmigo. Lo que quiero decir es, si estamos pasando por una terrible enfermedad o estamos teniendo problemas serios de salud, recuerda, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Hay días también en que estaremos como Jonás. Esto me encanta. Queriendo huir de nuestras responsabilidades. ¿Qué hizo Dios? Lo metió y sacó del vientre de un gran pez y lo llevó a Nínive para predicar. ¿Y qué es lo que nosotros podemos esperar que Dios haga con cada uno? Bueno, 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto nos hace una vez más ver lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero también habrá días en que seremos como Moisés,
nos llenaremos de temor y no podremos ni hablar. ¿Recuerdas todo el relato ahí en el libro de Éxodo? Y Moisés, con todo y su tartamudez, con todo y sus pretextos, fue él a quien Dios utilizó para liberar de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel y guiarlo además por el desierto durante 40 años. ¿Y sabes qué? Que Dios también nos puede liberar de una esclavitud peor, la esclavitud del pecado, para llevarnos a la tierra prometida. Gálatas capítulo 5 versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay días también en que nos sentiremos tal vez como Jeremías, con un dolor inmenso en el corazón. Capítulo 20, versículos 7 al 9 dice: Jeremías le dijo a Dios: Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar: ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. ¿Te sientes atacado? ¿Te sientes cercado por el enemigo? ¿Sabes qué? Dios hace posible lo imposible. Hay días también en que nos sentiremos como Elías, huyendo y escondiéndonos en una cueva, como si pudiéramos hacerlo, como si pudiéramos huir de la presencia de Dios. Y es increíble la forma en que llega Dios. Y esto me encanta. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. ¿Sabes qué? No queramos escondernos de Dios, porque Dios va a llegar a hacer posible lo imposible. Pero también habrá días en que estaremos como el buen samaritano, realizando buenas obras, o como Josué y Caleb, listos para la batalla. Pero creo que el ejemplo más grande es lo que hizo Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para reflexionar y para meditar y para reconfirmar y para vivir cada día con el conocimiento de que todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje resume la obra de nuestro Mesías, la obra de nuestro Salvador. Y cada detalle que hay en cada uno de los versículos que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, narra desde el versículo 5, primero la exhortación, que haya ese sentir en nosotros, ese sentir que hubo en el gran maestro, ese sentir que hubo en alguien que no tenía la necesidad de venir acá entre nosotros, no tenía la necesidad de pasar todo lo que tuvo que vivir. ¿Por qué? Dice ahí versículo 6, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él bien pudo establecer otro plan junto a su Padre y junto al Espíritu Santo, pero no, Él decidió por voluntad propia obedecer no solamente a su Padre, sino tomar la decisión de venir y dejar ese lugar de privilegio que Él tenía, ese lugar de bendición que Él tenía. No estimó el ser igual a Dios y no se aferró a ello. Y luego, cada vez que hablamos de humildad, deberíamos recordar cada uno de nosotros, en particular aquellos que tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de compartir mensajes. Se despojó a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo el Señor, Lucas 9:23. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Hay que recordar que un siervo en el primer siglo era literalmente un esclavo. Y Él decidió venir a hacer eso. Por eso tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Él aceptó la condición de hombre y estando todavía en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello reitero lo que Él dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él lo hizo. Y lo hizo de manera obediente y lo hizo hasta la muerte. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la consecuencia? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es algo que tarde o temprano, o tal vez más temprano que tarde, un día va a ocurrir. Sobre todo aquellos que no queremos tal vez en su totalidad doblar rodilla, sobre todo aquellos que no quieren, aquellos que han despreciado una y otra vez la benignidad, la gracia de Dios. Un día, todos doblaremos rodilla delante de nuestra situación. En fin, sea cual fuere la situación que estés enfrentando en tu vida, sea cual sea la situación que ahorita estés pasando, creo que vale recordar, creo que vale la pena tener presente, y con esto quiero concluir. Queridos hermanos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Bueno, la exhortación de parte de la Escritura es: nada es imposible para Dios. ¿Y sabes qué? Recordémoslo siempre. Que Dios los siga llenando de bendiciones.